Tenedor FM, y bueno, estamos aquí en tu programa Rescatadores, con Gabriel Pombo, pero qué gran tema, el animal más peligroso. Bueno, me alegra que te guste el tema, ojalá a tu audiencia también le sea de interés. Seguramente. Y bueno, vamos adelante con otra pregunta que tengas, pues así. Bueno, tenemos otra pregunta para allí, para ver de qué se trata. Por ejemplo, ¿por qué una novela sobre estos casos históricos? Muy bien. Para responder esa pregunta bastante amplia, Víctor, te diría, ¿por qué una novela? Porque la única manera de solucionar, de resolver dos casos emblemáticos de la criminología, sí, como ya he dicho, el de Jack el Destripador, el de Asesino del Plaza, solamente mediante la ficción, mediante los toques de fantasía, donde se conecte, sí, todas esas piezas de rompecabezas objetivas, veraces, que uno a lo largo de los años ha podido estudiar, pero para que puedan integrarse de una manera coherente, consistente, que haya una solución que sea creíble, plausible, o sea, aunque nadie tiene la realidad de lo que sucedió, por lo menos que el lector diga, bueno, caramba, esto pudo pasar. Y además me interesa que el lector, que se interese después, vaya a la web, rebusque y pueda advertir de que toda esa información que se suministró existe, es tal. Después, bueno, obviamente, el final, la dilucidación, partes de la trama, tienen un contenido de ficción, como debe ser una novela, si no, no lo sería, si no sería justamente uno más de los ensayos que he llevado a cabo, de las investigaciones, de los libros, donde traduje todos mis conocimientos en un ensayo, una investigación. No, una novela tiene que ser ficción, tiene que ser movimiento, tiene que tener todos esos ganchos propios de la literatura, pero fundados en la fantasía. Bien. ¿Y por qué en la fantasía y no en la realidad, por ejemplo, en base a lo que has investigado? Bueno, repito, realidad hay, o sea, pero son de ficción algunos de los protagonistas. En definitiva, este libro no es sino el enfrentamiento del bien contra el mal, como surge de la breve sinopsis de la contratapa. Y bueno, el mal está encarnado por esas dos tenebrosas figuras de las que ya hemos hablado. Y el bien está encarnado básicamente por un hombre y una mujer. Detectives ellos, ficticios, pero que están instalados en una serie de situaciones que sí sucedieron. Básicamente, el Comité de Vigilancia de Whitechapel sí existió. ¿Qué fue el Comité de Vigilancia de Whitechapel? Sí. Bueno, fue una entidad creada, formada por comerciantes de la zona de ese pobre distrito que estaba siendo asolado por los homicidios de Jack el Destripador en el otoño del terror de 1888, y que también comercialmente veían disminuidas sus ganancias. O sea, porque en definitiva también había un aspecto lucrativo, un motivo por el cual estos, que básicamente eran comerciantes, fomentan ese comité y dan apoyo a la policía, una policía que no daba pie en bola, que no podía capturar a este asesino, que no tenía la menor idea, bueno, para detener esa ola de crímenes que, entre otras cosas, disminuían las ganancias de los comercios, pero también, obviamente, estamos hablando ante pérdida trágica de vidas humanas, que eran, en este caso, prostitutas, pero que en forma imparable se iba dando una tras otra. Bueno, el Comité de Vigilancia de Whitechapel, allá por el 8, el 9 de septiembre del año 88, bueno, se forma y lleva a cabo algunas actividades, hace algunos actos en pos de capturar a este criminal y de frenar esa barbarie que estaba sucediendo en el distrito de Whitechapel. Uno de esos actos fue dar una recompensa, o por lo menos prometerla. Otro de esos actos fue pagar del bolsillo de los aportantes del comité la presencia de detectives privados que colaboraron con la policía en la búsqueda, en la infructuosa búsqueda en la realidad del asesino Jack el Destripador, pero que está registrado, no hay duda alguna que existieron, de que hubo detectives privados que fueron contratados por el Comité de Vigilancia buscando la resolución de los crímenes, la detención del culpable, aunque en forma muy breve hay algunos retazos de estas actividades. Quedó registrado en el periodismo de la época, por ejemplo, que llevaron adelante entrevistas con testigos, con familiares de las víctimas, fueron a los lugares donde se cometieron los crímenes, o sea, hubo una actividad detectivesca
que si bien fue en principio infructuosa, bueno, no se podía pedir más a un grupo de detectives que triunfaran donde había fracasado Scotland Yard, o sea, la policía oficial británica con todos los medios había fracasado. Pero lo que es rescatable es que sí existieron detectives privados, que en algunos casos eran ex policías, policías retirados, que integraban este grupo y que contratados por el Comité de Vigilancia de Whitechapel se abocaron a la persecución de Jack el Destripador. Bien. Bueno, y otra de las preguntas que tengo para allí, por ejemplo, ¿qué es lo que más destacaría sobre tu novela? Destacable puede haber muchas cosas que depende del lector, depende de los críticos. Como dije anteriormente, he tenido la fortuna, la dicha de que ha habido algunas críticas positivas de especialistas en literatura y sobre todo en temas de novelas policiales, de novelas de tipo thriller. Y bueno, más que lo que destacaría yo, ellos han destacado en esas críticas que ya ha tenido el libro, que se pueden encontrar en la web, bueno, la actuación, por ejemplo, de dos ficticios detectives, hombre y mujer, que le da un carácter de una empatización, o sea, son personajes con los que aparentemente el lector empatiza, esa fue lo que yo busqué. Ahora, cada lector que adquiera el libro, lo lea, tendrá su opinión, espero que así sea, son personajes que pueden tener toques entrañables, e incluso en los personajes que encarnan el mal, aunque obviamente no generan simpatía, bueno, por lo menos sí generan algo en el lector, un cierto impacto. No son personajes, o por lo menos no pretendo yo que sean personajes que pasen desapercibidos. Bien. Bueno, toda esta trama tiene esos personajes que le dan vida, aunque la trama en sí es muy histórica, está basada en registros reales, en cosas que sucedieron, y para usar las palabras de la señora Susana Moller, que es una crítica literaria, Susurros Biblioteca, es una excelente, digamos, propietaria de un sitio web dedicado a literatura, ella dice que los hechos reales eclipsan a los personajes ficticios y le quitan el protagonismo, porque la realidad, los hechos que están narrados en este relato ficticio, superan y eclipsan, le quitan protagonismo a los protagonistas. Pero, o sea, ella viéndolo con mentalidad de comentarista de obras de ficción, bueno, hubiera preferido, es la única tacha que me pone, de que esos dos protagonistas, hombre y mujer, detectives, hubieran tenido mayor desarrollo, hubiera sido más páginas en las cuales actuar. Así que fue una crítica que no deja de ser un halago, porque bueno, está diciendo, me quedé con ganas de más. Y yo lo que espero es que el lector se quede con ganas de más, de estos dos personajes y de los demás personajes y de esta historia. Que esta historia le genere empatía y le genere ganas también de, si tiene interés en ver, corroborar que los datos son auténticos, genuinos, que ingrese a la web y así lo vaya viendo, pero sobre todo que le haga pasar un buen momento, que entretenga al lector, que le cause lo propio de un thriller, de esas emociones encontradas, que lo atrape y que tenga esas vueltas de tuerca que lo dejen un poco pensando y caramba, este personaje no es lo que yo pensé y esta situación no es lo que yo pensé. Bueno, esa es la intención de una buena novela. Ahora, mi novela será buena, mala o regular, pero la palabra la tienen los lectores. Ahí va. ¿Tenés pensado en algún momento, en alguna ocasión, hacer una segunda parte de esto? ¿O ya o crees que ya con esto es suficiente? Bueno, justamente algunas de esas críticas que ha habido en sitios web de internet, hechas por verdaderos especialistas en el tema, bueno, me han sugerido que ha sido bastante he sido bastante tacaño en el desarrollo de estos dos personajes principales, y que ameritaría una saga, obviamente también en la época victoriana, también en sus actividades detectivescas, enfrentando a los malos, por supuesto. Pero no lo sé, todo depende de lo que vaya generando en el lector. Básicamente la novela está, repito, en librerías de Uruguay, de Montevideo, quizás después pasa al exterior. Tengo la expectativa de que llegue a otros lugares, como Argentina, bueno, pero hace poco más de una semana que está en circulación, todavía es muy breve, y bueno, gente como tú, buenos periodistas, me dan la posibilidad de difundirla, y bueno, vamos arriba, o sea, yo he hecho un esfuerzo, que lo hice con mucho amor, con mucho afecto, y lo que quiero es que
sea conocida Bueno, y que los lectores juzguen por sí mismos y pasen un buen momento. Y ojalá se dé esa ocasión, quién diga que no, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahora volviendo al asesino del río Támesis, ¿a cuántas víctimas se le atribuyen a este personaje que realmente no fue, que fue una realidad, ¿no? En su debido momento, ¿no? Bien, primero ya dijimos el espacio temporal, no dijimos el espacio geográfico donde atacó. La ribera del Támesis, sus márgenes, a veces kilómetros adentro se encontraban esparcidos, sórdidamente esparcidos trozos humanos. Pero el comienzo histórico de estos crímenes del Támesis se produce en 1873, en septiembre de 1873. Al año siguiente, 1874, hay otra víctima también desmembrada, que los forenses consideraron de que sin duda alguna la mano homicida fue la del mismo asesino del Támesis. Luego se produce una interrupción que es muy llamativa. Durante varios años, hasta 1887, o sea, 13 años queda sin conocerse en Gran Bretaña crímenes, homicidios que pudieran ser atribuidos o adjudicados a este criminal. ¿Por qué? Porque no se da el mismo modus operandi, no aparecen cadáveres cercenados, no aparecen todos los elementos que podía hacer que los forenses, que la policía de ese entonces consideraran de que era una obra del mismo criminal. Por lo tanto, es muy llamativo, muy extraño que se dé un parate, una interrupción. O sea, cuando estudiamos los casos criminológicos del siglo XX, del siglo XXI, es muy extraño que eso suceda, pero acá sí sucedió. O sea, quizás haya habido otros crímenes, pero no llegaron a la luz pública, no quedaron registrados. Entonces, uno de los desafíos es preguntarse y tratar de responder en una ficción el porqué de esa interrupción, qué pasó en esos años vacíos desde fines del 874 a mayo de 1887, cuando se reanudan los indudables homicidios cometidos por el asesino del torso de Támesis, en una localidad llamada Rainham, también bañada por las riberas del río Támesis. Aparecen otra vez trozos humanos que, según los forenses de la época, sin duda alguna pertenecían al mismo criminal que había asolado esas márgenes del Támesis 13 años atrás. Bueno, yo trato de darle una respuesta medianamente plausible y racional a esa gran incógnita de por qué esa interrupción temporal. Y luego, para seguir respondiendo a tu pregunta, los crímenes de este asesino siguieron. En el año 1888, se da un segundo crimen que es espectacular. ¿Por qué? Porque un torso femenino en descomposición es encontrado nada menos que en el edificio en construcción de la sede del nuevo Scotland Yard. Imagínate tú esto, la cachetada, la burla feroz hacia la policía que es que aparezca en el edificio donde se está construyendo la futura sede, en los sótanos, en esos sórdidos escondrijos, se encuentre, por trabajadores que estaban construyendo el edificio de Scotland Yard, se encuentre un torso femenino que también fue una víctima de este mismo asesino, que además se toma la macabra molestia de introducirlo él o por algún seguidor, si es el jefe de un clan o de un grupo criminal. O sea, lo cierto que alguien, o sea el propio asesino o alguien bajo las directivas de este asesino, hace ingresar en los sótanos, digamos, de ese edificio en construcción de Scotland Yard, ese trozo de cuerpo humano que es encontrado el 2 de octubre de 1888. Por lo tanto, tenemos dos primeros crímenes que son predecesores, uno en el 1873, en septiembre, otro en el 74, luego una gran interrupción, luego en el 1887 en la localidad de Rainham aparece otro cuerpo desmembrado, también es una macabra obra del mismo asesino. Luego en el año siguiente, el 88, en plena oleada de los crímenes de Jack el Destripador, esta sórdida ofrenda que es afrentoso contra Scotland Yard, es una burla que le hace el criminal, colocándole allí nada menos que en su sede, en su futura sede, un trozo femenino, ¿verdad? Y posteriormente, en el siguiente año de 1889, se producen otros dos crímenes con la misma modalidad del desmembramiento,
Uno por el mes de junio, en la zona de Chelsea y de Battersea, que era una zona, una región más pujante económicamente, aparece también un cuerpo de mujer mutilado, desmembrado, que tiene la peculiaridad que acá sí se descubre por unos tatuajes que tenían uno de los brazos la identidad. Y era una mujer que prácticamente era una vagabunda llamada Elizabeth Jackson, ¿verdad? La única víctima identificada del asesino del torso de Támesis. Y posteriormente el último de los actos criminales se lleva a cabo, o por lo menos se encuentra el cuerpo, un trozo del cuerpo femenino, en el llamado torso de la calle Pinchin, o sea, una calle que se emplazaba en la localidad de Whitechapel, llamada Pinchin. Bajo un arco ferroviario se encuentra un torso femenino en estado de descomposición, envuelto también en papel de diario, y que es hallado por una ronda de policías. Ese es el último acto criminal que se conoce, el día 10 de septiembre de 1889, y ahí concluye en forma abrupta no solo los homicidios de Jack el Estripador, los cuales ya habían concluido en el mes de noviembre del anterior año de 1888, sino los homicidios del asesino del torso de Támesis. Esa es una fecha clave, 10 de septiembre, con el hallazgo del llamado torso de la calle Pinchin. Es el último de los macabros hallazgos que se producen en Inglaterra. Luego desaparecen de la historia de la criminología británica ambos asesinos, Jack el Estripador y el asesino del torso de Támesis. Muy bien, ¿qué te parece si nos damos una pequeña pausa y ya venimos con más rescatadores? Y bueno, ya venimos con un par de preguntas más por allí, así que ahí estoy cuestionándome, dejándome algunos puntos importantes y bueno, ¿qué te parece a ti? Muy bien, aparte de con muchísimo gusto contestar preguntas que tú hagas, y eventualmente los oyentes enviaron algún mensaje, como me parece que te llegó, con gran placer tratamos de responderles. Muy bien, nos vamos a la pausa y ya venimos con más rescatadores.